El embarazo interrumpido es comúnmente conocido como aborto. Se define como la terminación del embarazo sin esperar el inicio espontáneo del trabajo de parto, antes de que el feto o embrión tenga peso por menos de 500 gramos. En otras palabras, el aborto es la culminación de un embarazo antes de que el feto sea capaz de vivir independientemente. Se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Existen diferentes tipos de aborto. El primero es el aborto espontáneo. Es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. La tasa de aborto espontáneo se encuentra entre el 15% y el 20% entre aquellas mujeres que saben que están embarazadas. El segundo tipo es el aborto inducido. El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer. Hay dos formas de interrumpir un embarazo. Aborto médico. Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Solo se puede hacer durante las 9 primeras semanas del embarazo. Otros efectos secundarios de este tratamiento son cólicos, diarrea o malestar estomacal, y en raras ocasiones fiebre alta. El aborto médico tiene una efectividad aproximada del 97%. Aborto quirúrgico. Se realiza una cirugía para extraer el feto. Existen dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico por aspiración con vacío manual, que se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo. Este tipo de aborto quirúrgico se puede practicar tras el primer mes de embarazo, pero siempre antes de la semana 13. La efectividad del aborto quirúrgico es cercana al 100%. ¿Cuáles son las consecuencias físicas del aborto? Algunas consecuencias son: infección. Cuando se realiza un procedimiento quirúrgico, aunque el instrumental es esterilizado, pueden viajar bacterias al útero y causar infecciones. También si se utilizan pastillas para abortar, pueden quedar algunos restos de tejido de la placenta que causen una infección. Perforación. En algunas ocasiones, un instrumento atraviesa la pared uterina y la perfora, ocasionando dolor, sangrado y calambre. Suele haber perforación cuando se efectúa un legrado uterino. Sin embargo, se puede tratar con cirugía. Hemorragia. La hemorragia o sangrado excesivo es más frecuente en abortos tardíos, después del segundo trimestre. La hemorragia suele ser signo de retención de tejido del embarazo, de perforación uterina o de una falla en el útero al contraerse. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de un aborto? Algunas consecuencias son síndrome posaborto. Es el proceso que vive la mujer al intentar asimilar la pérdida. Forma también parte del duelo, por lo que puede experimentar sentimientos de desilusión, dolor profundo, desesperanza y sufrimiento. Depresión. Se presenta sobre todo en mujeres que ya han tenido antes depresión. Ansiedad. Tener episodios de ansiedad después del aborto es una de las consecuencias principales psicológicas. Si la mujer presenta estos síntomas y no puede resolverlos sola, es recomendable acudir con un especialista de la salud mental para hablar sobre el tema. El aborto es una cuestión muy polémica porque implica un conflicto básico de derechos o valores positivos, la autonomía y la libertad de la madre y el derecho de la vida que está en gestación. Existen posturas diferentes con respecto al aborto, algunas radicales y otras más moderadas. La Iglesia, por ejemplo, considera que el aborto debe ser visto ante nada como el asesinato de un ser humano, y que el proceso vital debe transcurrir naturalmente según la voluntad de Dios. Finalmente existe una posición que considera que el aborto debe ser libre de elección de la mujer, sea que obedezca a la razón médica o individual. Define la libertad de la mujer para decidir cuándo y por qué interrumpir el embarazo. En la mayoría de los países o del mundo, el aborto electivo puede constituir un delito y tiene penas de cárcel para quienes lo practiquen. La sociedad en mora es de aceptar que la mujer es la única dueña de su propio cuerpo. La práctica del aborto continúa siendo un tema controvertido en muchas sociedades, por motivos religiosos, motivos morales, éticos, prácticos y políticos. Aunque han sido prohibidos y restringidos por ley en muchas jurisdicciones, los abortos continúan siendo comunes en muchas áreas, incluso donde son ilegales. Según la Organización Mundial de la Salud, las tasas de abortos son similares en países donde el procedimiento es legal y en países donde no lo es, debido a la falta de disponibilidad de anticonceptivos modernos en áreas
donde el aborto es ilegal. El aborto no es una situación deseable ni es un sustituto de la planificación familiar y debe ser evitado por el riesgo de que las mujeres que lo padezcan puedan sufrir secuelas físicas y emocionales.